Perdón, ya saben que la tecnología me ahoga, pero ya estamos aquí nuevamente. Entonces hablaba de los tipos de propiedades. Hablábamos primero la propiedad parcial o temporal. ¿Sí? Decía yo temporal. Es una res que es mía por un tiempo y que a lo mejor después de ese tiempo o deja de ser mía o se convierte en mía totalmente. Res in boni sabere. O probablemente toda la vida va a ser mía compartida con otra persona. Aquí un ejemplo podría yo poner dos, mejor dicho, dos, no uno. El primero de ellos, que sería una copropiedad. Algo que yo adquirí, puede ser de manera natural o de manera real, con otra persona. La compré o nos los regalaron. La heredamos. Porque el ejemplo claro es la herencia. ¿Sí? Pero recuerden ustedes que la herencia requiere una legalidad. Y esa legalidad de la herencia se puede dar, fíjense bien lo que son las cosas, muchachos, en el momento que haya una designación legal, es decir, la designación de un juez, de que se dictamine quién va a ser el heredero. Aquí viene la importancia de la clasificación de las reses que mencioné. Si es una res divisible y hay 3 herederos, al ser divisible, valga la expresión, se puede dividir. ¿Como cuál? Un terreno. Y entonces a cada heredero se le da su parte. Otro ejemplo, un edificio. Tiene 3 departamentos, son 3 los herederos, a cada quien su departamento. Pero si es una res indivisible, una res que no se puede dividir, entonces ahí es donde se necesita el dictamen de la autoridad. Y los 3 herederos seríamos propietarios temporales. Hasta que por un dictamen de la autoridad competente, la autoridad nos diga, esta casa se va a vender y se reparte a cada quien su parte, valga la expresión. O se aplica lo que se denomina como el derecho del tanto. ¿Qué es eso? El derecho del tanto es el que una de las partes decida quedarse con esa propiedad, con esa cosa, con esa res, y a los otros 2 les da su parte económicamente. A ver, la casa cuesta 3 pesos, somos 3 hermanos, yo me quedo con ella, a uno de mis hermanos le doy su peso y al otro también le doy su otro peso, se acabó. Y en ese momento deja de ser una propiedad in bonis habere. Se convierte en una propiedad total. Ya definitivamente es mía. Tengo un dominio sobre de ella. Ese tipo de propiedad se llama propiedad en dominium ex jure quiritium. Propiedad total, propiedad parcial. ¿Cómo la adquirí? Me la regalaron a mí únicamente, me la donaron, la compré, me la dejaron en testamento o por medio de la herencia, ya hay una repartición de la autoridad competente y eso ya me tocó a mí. ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí? Y esa es la manera de establecer las fuentes de los derechos. Ahí nace la obligación, obviamente la voluntad.
y su incumplimiento va a generar una sanción denominada mora. ¿Sí? Ahora, propiedad o posesión me genera derechos y obligaciones. Claro, todos vemos nuestros derechos, las obligaciones a veces las queremos dejar a un lado. No, hay que cumplir también con ello. Recuerden que en el mismo concepto de derecho nos obligamos. Porque el concepto lo dice, conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del hombre que vive en sociedad. Y el regular la conducta del hombre que vive en sociedad es aplicar la norma jurídica, conjunto de normas jurídicas. Y la norma jurídica es la norma obligatoria de derecho. Entonces hay que cumplir con las obligaciones. Todo el mundo, repito, exigimos nuestros derechos y dejamos de lado las obligaciones. No, hay que cumplir con la obligación para generar derechos. ¿Qué derechos tenemos con los tipos de propiedad? Este tema ya lo hemos visto. Son 3. El jus utendi. Puedo hacer uso de esa cosa. Si nada más puedo hacer uso, no es mía. Nada más tengo la propiedad. El jus fruendi. Puedo hacer uso y goce de esa cosa. También me indica que no es mía. Que nada más tengo la posesión de ella. Y el último tema, el último derecho, que es el jus abutendi. Uso, goce y disfrute de la cosa. Es mía. En las dos primeras, propiedades in bonis avere. En la última, jus abutendi, propiedad in dominium ex jure quiritium. Es mía. ¿Queda claro? ¿Sí? Esos son los derechos. Y nacen, obviamente, el concepto fuente nace precisamente con ello, propiedad o posesión de la cosa. ¿Queda claro, muchachos? Ahora, el incumplimiento en materia civil romano, el incumplimiento genera la sanción, ya le explicamos. Mora. Debitoris, para el que debe. Creditoris, para el acreedor. Esa es la mora. Y así se le denomina y así se obliga a la persona a su cumplimiento. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, posteriormente, las que tengan, Las que tengan. Incluso puede ser por este medio o, como ya les comentaba a algunos compañeros, puede ser de manera personal. A veces cuesta un poquito de trabajo, por cuestión de tiempo, responderla escribiéndola. Si gustan llamada, aclaramos, sin ningún problema. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? Ahora bien, una vez que aparece el concepto de la mora, pues hay que pagar. Para pagar una sanción, a lo mejor me tiene que dejar una ganancia mi casa, mi predio. Pues le voy a sacar esa ganancia. Esa ganancia, como ya lo dijimos, se llama el usufructo. Los romanos definieron el usufructo como la ganancia de la cosa propia. Es decir, una res dominium ex jure quiritium, mía, que tuviera el derecho a todo, el jus abutendi. ¿Sí? Posteriormente aparece la ganancia de la cosa ajena, a la cual se le llamó usufructo civil romano, y hay doble usufructuario. Fíjense lo que estoy diciendo, doble usufructuario, es decir, 2. No un usufructuario con 2 usufructos, no. Voy a poner un ejemplo en el caso anterior. Cuando hablamos del usufructo romano, nos estamos refiriendo específicamente a que yo soy el dueño de la cosa.
¿Cómo lo obtuve? La compré, me la regalaron, la heredé, un usucapio, para el derecho romano, la longi tempori prescriptio, etc. Pero es mía. Es una propiedad, la cual es un local, y en ese local pongo un negocio. El negocio me deja ganancias. Esa ganancia es el usufructo. En relación a derechos y cosas, esto se refiere como res intra, dentro, intrapatrimonio, dentro de mi patrimonio, intrapatrimonium, intracomercium, usufructo. ¿Sí? Cuando la cosa no es mía, pero el dueño, el propietario, también tiene ganancia de ahí, ahí se generan los dos usufructos, dos usufructuarios. Una persona que tiene un local, me lo renta, yo no rento, perdón, yo no soy el dueño. Yo voy a pagar una renta por ello, un arrendamiento. Y en ese local pongo un negocio, el cual me deja ganancias. ¿Sí? O sea, gana el dueño del local, ahí está su usufructo, y la ganancia del negocio es mía. Ahí está mi usufructo. A eso se le va a denominar una res, una cosa. Extra patrimonio no es mío, está fuera de mi patrimonio. Intracomercium es mía, dentro de mi comercio. Dos usufructos. ¿Queda claro? Eso es a lo que se le denominó así, como el usufructo romano y el usufructo civil romano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, es costumbre decirlo, preguntar. Porque al final de cuentas, pues, todas las preguntas, en caso de que haya duda, pues posteriormente. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto es prácticamente algo que habíamos dejado inconcluso en la clase anterior. Lo concluimos ahorita, retomo algunos temas. Lo importante es que quede bien claro. Y vamos a dar un pequeño resumen al respecto. Lo voy a ir marcando pautadamente para que ustedes cuando vean el video, entonces tengan el tiempo suficiente de ir poniendo el apunte. ¿Queda claro? Yo recuerdo que en clases anteriores había algunos puntos, algunos temas que no habíamos concluido. Por eso siempre llegando, lo primero que les pregunto que vimos la clase anterior, con dos objetivos, ¿no? Retomar, bueno, yo ya llevo prácticamente preparado el tema que me toca, pero aparte de ello, pues la participación de ustedes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues aquí no pude preguntarles de manera directa por este medio y como consecuencia de ello, pues me enfoqué prácticamente a lo que nos faltó y retomando el tema. ¿Queda claro? Vamos a dar el pequeño resumen, un pequeño apunte, haciendo hincapié en la explicación detallada en el apunte de las cuatro diferentes fórmulas respecto a lo que son las reses para poder generar usufructo o un usufructo o dos usufructos o de plano ningún usufructo. ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a ver, muchachos, vamos a poner entonces ahí, anoten ustedes en su apunte, vamos a poner origen del usufructo romano. Punto y aparte. El usufructo desde sus orígenes tuvo una importancia bastante clara
para poder dar origen, perdón, para poder generar los derechos de propiedad. Y posteriormente los derechos de posesión. Punto y aparte. Esto se manifestó y quedó plasmado en las instituciones de Gallo. Es decir, en el grupo recompilado de datos que Gallo externó como parte de la obra legislativa, en diversos conceptos. Enfocados en demostrar ponemos punto y aparte, número 1, la propiedad o la posesión, y número 2, las ganancias, entre paréntesis, usufructos. Punto y aparte. Ponemos con letra, muchachos, con letra. Primero, el usufructo romano. La ganancia de la cosa propia. Ahora, dentro de ese primero, ponemos número 1, res intrapatrimonium, ponemos un guión, intracomercium. Y entre paréntesis ponemos propiedad. Perdón, propiedad, guión, ius abutendi. Cerramos el paréntesis. Número 2. Res extrapatrimonium intracomercium. Abrimos un paréntesis y ponemos si este tipo de res y comercio
generan dos ganancias, coma, doble usufructuario, entonces nos referimos al usufructo civil romano. Coma. Cerramos el paréntesis. Coma. Es decir, es el ius fruendi. Ponemos punto y aparte. Puede existir un tipo de res que no genera ganancias. Entre paréntesis ponemos usufructos. Y esta res se define como res extra patrimonium extra commercium. Coma, también la res intrapatrimonium extra commercium. Bien, aquí vamos a hacer una pausa. Aquí déjenme darles una explicación de esto, hacer un comentario. ¿Por qué si la res es mía no me genera una ganancia? ¿Por qué no la utilizo para comercio? Puede ser que es una casa, es mía, vivo en ella, no me deja ganancia. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora ponemos punto y aparte. ¿Existe otra clasificación de la res? En la cual hay dos partes involucradas, pero solo una de ellas obtiene ganancias. Y esta es, dos puntos y seguido, la res extra patrimonium intracommercium. Hacemos una pausa, déjenme la explico, pongo el ejemplo y ahorita continuamos el apunte. Aquí estamos hablando de una cosa que no es mía, pero que el dueño no obtiene ganancias. ¿Cómo tengo yo la posesión de ella? Me la prestó. Un préstamo. Jurídicamente le vamos a llamar un comodato. Me la prestó.
no tiene ganancia. Pero yo sí la utilizo para comerciar. Puedo poner dos ejemplos actuales. Me prestó un local, de ahí tengo un negocio. Me deja ganancia, nada más un usufructo. Pero es usufructo civil romano, porque es la ganancia de la cosa ajena. ¿Queda claro? Ahora, otro ejemplo. Ustedes lo utilizan mucho en clase, el llamado Uber o el taxi. ¿Sí? En el cual el automóvil no es mío, me lo presta el dueño y yo lo utilizo para que me deje una ganancia. Lo trabajo. Yo al dueño no le voy a dar nada, no tiene ganancia porque me lo prestó y yo sí tengo una ganancia. Entonces hay mucho cuidado, muchachos, incluso no se vayan a confundir en el examen, porque el usufructo romano se define como la ganancia de la cosa propia, es mía. El usufructo civil romano se define como la ganancia de la cosa ajena. Yo no soy dueño, pero me dejo una ganancia. ¿Sí? Pero puede haber un usufructo, y bueno, perdón, hay una siguiente aclaración. Estamos hablando de que ahí la cosa no es mía, pero me deja ganancia y también le deja ganancia al dueño. Doble usufructuario. Pero también con la cosa ajena se puede generar un usufructo. ¿Cuándo? Cuando me lo prestan. ¿Queda claro? Una vez que a mí me prestan una casa, un local, un automóvil, prestado, y yo lo utilizo para negocio, para comercio, a mí va a generar ganancia, pero el dueño no. Un usufructuario. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? Ahora ponemos punto y aparte. Las obligaciones y la voluntad se originaron en el marco de la legalización sobre los derechos de cosas. Es decir, con la creación de los cuasicontratos. Y se definen y se clasifican de la siguiente manera. Inciso A. Obligaciones. Dos puntos y seguido. Se definen como el cumplimiento de lo expresamente pactado. Coma, para gallo, estas obligaciones dieron origen
a que una vez que se haya llevado a cabo la aceptación de la obligación, su cumplimiento era total. Y posteriormente se hace una manifestación en donde el Estado, en este caso el Estado romano,